Eh, Buenas noches. En esta presentación vamos a hablar Juan Pablo Velasco, mi compañero, y yo, Fabián Esteban Murillo. Entonces, empezamos con el desgaste general. El desgaste general es la pérdida progresiva de material en un cuerpo sólido mediante el contacto y el movimiento relativo entre dos superficies. Podemos mirar que en el sector automotriz, pues las pastillas y los discos de freno tienen un desgaste general debido al tiempo prolongado, y esto reduce un poco la seguridad en el automóvil, pues ya que no se detecta ningún freno y esto puede tener consecuencias muy graves. Entonces tenemos el desgaste adhesivo, donde es una lubricación deficiente durante un deslizamiento en causa que las irregularidades de las superficies entren en contacto directo. Entonces este desgaste adhesivo lo podemos mirar en unos engranajes de una caja de velocidades, ya que estos engranajes pues necesitan lubricación y pues si no hay lubricación pues no trabajarían de una correcta manera los engranajes y los piñones, y se perdería tanto potencia en el carro como seguridad, ya que pues podría sufrir un daño la caja. Tenemos el desgaste abrasivo. Este desgaste abrasivo es pérdida de material superficial debido a la acción de partículas sólidas y duras entradas en contacto, o también deslizamientos de elementos duros sobre superficies más blandas. Un ejemplo de esto puede ser el desgaste de los neumáticos debido al contacto con el asfalto, pues el neumático es una superficie blanda y el neumático pues viene siendo el asfalto viene siendo la superficie dura. Entonces pues este desgaste es un poco también importante, ya que tanto como los frenos, las llantas o los neumáticos en el automóvil hacen parte de la seguridad del carro. Entonces periódicamente tenemos que estar mirando el desgaste que tienen estas para cambiarlas. Entonces tenemos el desgaste corrosivo, que es la pérdida de material de la alteración de la morfología superficial debido a la acción sinérica del desgaste mecánico y el ataque electroquímico, lo cual acelera la degradación y el fallo del material. Entonces podemos ver un desgaste corrosivo en el sistema eléctrico, eh, presenciando humedad en los cables y quizás haciendo un cortocircuito. Entonces, pues este desgaste puede conllevar a un daño en el sistema eléctrico del carro y lo puede dañar o puede sufrir alguna consecuencia bastante grande. Tenemos el pitting o el picado superficial por fatiga, donde es una fatiga superficial o superficial que provoca la formación de fracturas en las superficies de rodadura. Tenemos este desgaste, lo podemos ver en las bielas de los motores. Por el esfuerzo cíclico de estas, pueden experimentar picadas por la superficie por el contacto con el cigüeñal. Entonces, eh, este pitting aquí en esta parte del automóvil, ya más que todo en los motores y en las bielas, eh, se puede ver también debido a esfuerzos bastante grandes, y esto eh, puede ser una pérdida de potencia y también daños en el motor. Entonces, buenas tardes. El desgaste erosivo. El desgaste por erosión es un fenómeno que consiste en la pérdida de material de una superficie por estar sometida a impactos repetitivos de partículas sólidas o líquidas. Como podemos apreciar acá en la imagen, entonces podemos ver
Un árbol de levas. El árbol de levas, entonces, como nos decía, se debe a la superficie que está sometida a impactos repetitivos. Podemos ver el árbol de levas, que es el que se encarga de abrir y cerrar la parte de las válvulas. Entonces, durante este movimiento está haciendo ese casqueteo, por llamarlo así, repetitivamente. La siguiente, por favor. Entonces, la cavitación. La cavitación es un fenómeno que ocurre en los fluidos, particularmente en sistemas de flujo turbulentos, como los presentes en los motores de los coches. Podemos ver acá, entonces, el desgaste que tenemos dentro de la bomba del agua por medio de la cavitación. Esta gradualmente va generando desgaste en los sistemas, como ya les había dicho, entonces podemos apreciar ahí el desgaste en la bomba internamente. Siguiente, por favor. Entonces, la fatiga. La fatiga se produce la fatiga se produce cuando se someten las piezas a tensiones o deformaciones cíclicas en una zona de un componente. Entonces podemos ver los engranajes, estos como encajan entre sí y gradualmente van chocando. Esto puede recurrir a una fatiga y no solo en el caso de los engranajes, sino también podemos ver acá un cigüeñal, el cual en uno de los muñones está quebrado por la mitad. Siguiente, por favor. La siguiente, fractura mecánica. Una fractura mecánica en un motor se refiere a la ruptura o separación de una pieza o componente del motor, generalmente debido a una carga o tensión excesiva, un defecto en el material o fatiga mecánica. Como podemos ver, entonces acá tenemos dos imágenes, ¿no? Un pistón a mano izquierda y a mano derecha tenemos una biela. Entonces, estos dos componentes se encuentran sometidos bajo presión todo el tiempo en los motores, tanto carro como motocarro, mejor dicho, en los vehículos. Entonces nos podemos dar de cuenta de que tanto uso llega un momento en el que estos se quiebran debido a una fractura interna. Siguiente, por favor. Fractura por sobrecarga. Esto puede ocurrir en una variedad de componentes, como pistones, segmentos, bielas o cigüeñales, entre otros. Una fractura por sobrecarga en un motor se refiere a la ruptura de un componente del motor debido a fuerzas excesivas o repetidas que superan la capacidad de resistencia del material. Como podemos ver, la misma imagen de arriba tenemos acá un pistón. Esto nos dice que puede pasar debido a que estas piezas se someten a fuerzas excesivas o repetitivas, como sabemos, lo que son las bielas, los pistones. Ellos están ligados a un movimiento repetitivo y, como sabemos, estos se rigen por medio de las revoluciones. A mayor revoluciones, mayor será el movimiento de estos. Podríamos comparar prácticamente la fractura por sobrecarga con una fractura mecánica. Ahí variaría es más un poco sobre el título, pero se podría decir que prácticamente es lo mismo. Listo. Entonces aquí tenemos las referencias y muchas gracias.